Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Es una bendición poder estar en esta tarde juntos alabando al Señor. ¿Por qué es una bendición? Porque el Señor está en medio nuestro, hermanos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí en tu casita no estás solo. La presencia del Señor está ahí contigo, hermano. Amén. Dios es fiel y Él es un Dios omnipresente. ¿Qué significa? Que está acá conmigo, pero también está allá contigo. Amén. Como esposa, como familia, tal vez tú piensas que estás solo ahí en tu cuarto. No estás solo. Ahí está la presencia del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ya hemos terminado 2 meses, ¿no? Esta mañana siempre tenemos nuestro culto familiar ahí con todos los hijos y tenemos nuestro tiempo de acción de gracias. Y uno de mis hijos decía, voy a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por mí en este mes de febrero. Y qué bueno es, hermanos, qué bueno reconocer que nuestra vida no pasa sin sentido. En nuestra vida no hay casualidades. Lo bueno, lo malo, lo feo, Dios tiene control en todo. Amén. Y cómo no agradecerle, porque su palabra dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad agradable y perfecta. Y nos da vida y nos da salud y estamos terminando el segundo mes de este año 2021, que cada vez se pone más duro, más difícil, pero gloria al Señor, porque no solamente tenemos su presencia, hermanos, sino que también tenemos su palabra. Amén. Y lo maravilloso de su palabra es que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor por eso, hermano. Es su palabra que ilumina nuestro camino, es su palabra que nos guía, amén, hermanos, a través de su presencia, de su Espíritu Santo. Y gloria al Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos que han ingresado en este momento, en este culto, porque es una bendición estar en la presencia del Señor. Para los que ingresaron después, nuestra lectura bíblica ha sido en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, los primeros 5 versículos, hermanos. Vamos a meditar en estos primeros 5 versículos de manera corta, pues hoy día tenemos una ceremonia maravillosa que es la ceremonia de la Santa Cena. Pero no podemos dejar de lado meditar en esta hermosa palabra del Señor. Es bueno que haber escuchado los testimonios. Y pienso que todos los que hemos estado aquí, viendo a nuestra hermana Inés tocando su flauta con todo su corazón, viendo a nuestra hermana Débora contenta con Job, viendo a Job tocando su saxo y escuchando a nuestra hermana Cloti sus palabras de gratitud, nosotros también como iglesia nos gozamos. Amén. Nosotros también sentimos amor por ellos. Amén. Y así empieza el versículo de esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera característica, hermano. Primera característica importante que Dios nos da. Si usted y yo ahora podemos confesar con nuestra boca que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, lo podemos hacer porque hemos nacido de Dios. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos hace entender y nos hace proclamar esa gran verdad. Nos hace sentir contentos de saber que adoramos y bendecimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero no solamente como nuestro Salvador, como Hijo de Dios. Pero no solamente como Hijo de Dios, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso es obra del Espíritu Santo, hermanos, cuando hemos nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no podemos proclamar nada, hermanos. Sin el nuevo nacimiento hasta nos quedamos callados, no podemos ni compartir nada. Y si en algún momento compartimos, lo hacemos sin ninguna convicción.
porque todavía no tenemos el Espíritu. Pero cuando nacemos de nuevo, hablamos con convicción, hablamos con autoridad, hablamos con seguridad. Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Después que Felipe le habló al eunuco y dice la palabra que le habló de Jesucristo, ¿no? Así dice la palabra en Hechos. Y Felipe, abriendo su boca, le habló el evangelio de Jesucristo, dice la palabra. Y después que escuchó el eunuco, ¿qué dijo? Yo quiero bautizarme, ahí hay agua. ¿Qué dijo Felipe? Si tú crees de todo corazón, puedes hacerlo. ¿Qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una confesión importante, hermanos, en la vida de todo cristiano. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Amar a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Pero ¿qué más dice el versículo, no? En cuanto a esa manifestación de haber nacido de nuevo, dice ahí, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aleluya. No podemos decir que amamos a Dios, pero a Jesús no. Empezando por Jesús. Algunos dicen, yo amo a Dios, yo creo en Jehová, pero Jesús fue un profeta, Jesús fue un misionero más, Jesús fue un hombre. No consideran a Jesús como el Cristo, no consideran a Jesús como Dios, y por lo tanto no hay ese amor, ni amor para Jehová. Cuidado, porque el versículo dice bien claro, el que ama al que engendró, el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el primer engendrado por Dios es Cristo Jesús. Luego de Cristo Jesús, ya todos aquellos, dice la palabra, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, dice en San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si amamos a Dios, también tenemos que amarnos entre hermanos. También tengo que amar a mi hermano. Amén. Porque así dice la palabra. Amo a Jesús, amo a Dios, amo al Hijo de Dios, pero también amo a mi hermano, a mi hermana, porque también han sido engendrados. En el momento que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor? ¿Cómo debe manifestar usted y yo? ¿Cómo debemos manifestar ese amor, hermano? A Dios. Dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bendito sea el Señor. ¿No? En esto conocemos, miren lo que dice Dios, hermanos. Qué instrucciones más hermosas para su iglesia. En esto podemos saber, dice, que tú realmente amas a Dios, que realmente amas a tu prójimo, amas a tu hermano, cuando eres obediente a su palabra. La obediencia es una de las indicadores de que realmente tú amas a Dios, amas a la iglesia. Si no hay obediencia, hermano, a veces es fácil decir que amamos a Dios, pero sin embargo no estamos siendo obedientes. No estamos buscando la forma de comunicarnos, buscando la forma de servir, de apoyar a los hermanos. Ya hemos visto en los domingos anteriores, ¿no? El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso, dice la palabra, ¿no? Y nuevamente nos vuelve a recalcar acá. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, pero somos obedientes a sus mandamientos. Qué hermoso tenemos en la palabra de Dios muchos mandamientos, hermanos. Mandamientos que son de bendición. Y el versículo 3 dice esto. Miren lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Este es el amor a Dios, hermanos. ¿Cómo usted y yo podemos demostrar que amamos a Dios? Cuando conocemos su voluntad,
pero cuando estamos dispuestos a obedecer esa voluntad. Cuando conocemos sus mandamientos y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Y dice la palabra que esos mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa, hermano? Que Dios nos manda, no nos manda para nuestro mal. Ninguno de los mandamientos que el Señor nos ha dejado es para nuestro mal. Todos los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra son para nuestro bien. Aunque a veces van en contra de nuestros pensamientos, aunque a veces van en contra de nuestra naturaleza humana pecaminosa, ¿no? Nos dice en su palabra, humíllate, pide perdón, arrepiéntete, ama. Y hermanos, muchas veces somos duros para obedecer, ¿no? Muchas veces no entendemos, ¿no? Y el Señor en su palabra, en Mateo nos dice, aún ama a tus enemigos. Amén. Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Hermano, son mandamientos. Pero sin embargo, nuestro corazón muchas veces se endurece porque decimos, pero no se lo merece, no quiere un tal por cual. Y en nuestro corazón, en nuestra mente, comenzamos a hacer toda clase de conjeturas, pensando que no es así. ¿Cómo le voy a dar si él es malo, si él es perverso? Hermanos, Dios nos ha amado tal como somos. Y gloria al Señor por eso. Dios demostró su amor a través de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros tal como somos. Así con todos nuestros pecados. Jesús le dijo a aquel hombre que estuvo a su lado allá en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? ¿Quién era ese hombre? Era un ladrón, un homicida, un hombre que había vivido perdidamente, porque la muerte en la cruz era para aquel que había hecho de lo peor. Pero ese hombre reconoció a Jesucristo. Ese hombre le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Dios cumple con su palabra, porque dice la Biblia, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Es lindo, hermanos, cuando uno entiende. Entonces, cuando usted recibe un mandamiento del Señor, debe obedecer. Pero aunque vaya en contra de sus ideas y de sus pensamientos, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, tus caminos no son mis caminos. Y lo hermoso de este versículo es que el Señor me está diciendo, todos mis mandamientos son para tu bien. En 3 Juan 2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hermano, todos los deseos de Dios son para bien. Todos los mandamientos de Dios son con bendición, hermanos. Aunque nos parezca duro, difícil. Dios le llamó a Abraham y le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y te vas a ir a un lugar que yo te voy a llevar y te bendeciré y te haré de ti grande, te engrandeceré. Hermanos, qué hermoso cuando leemos en Génesis capítulo 12. Abraham escuchó la voz de Dios, entendió que era la voz de Dios y se dispuso su corazón a obedecer. Y todo lo que Dios le dijo, Dios lo cumplió. Está escrito para nuestra enseñanza, hermanos. Entonces, cuando tú lees la Biblia y encuentras un mandamiento para tu vida, un mandamiento que te dice, arrepiéntete, un mandamiento que te dice, perdona, un mandamiento que te dice, humíllate, un mandamiento que va en contra tal vez de tus pensamientos. Recuerda, los mandamientos de Dios son para bendición de tu vida. Y si tu vida es bendecida, tu matrimonio será bendecido, tu familia será bendecida, se romperán muchas ataduras. Hermanos, a veces vivimos por nuestra desobediencia, condenados con cadenas, atando nuestra vida, atando nuestro matrimonio, atando nuestro hogar por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque no doblegamos nuestro corazón, porque endurecemos nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón. Es lindo, hermanos. Nada de los mandamientos, ninguno de los mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra son gravosos. No es para nuestro mal. Todo es para nuestro bien. Cuando tú entiendes eso y te dispones a obedecerlo, hermano, gloria al Señor, serás bendecido. Serás bendecida. Y cuando eres bendecida, lo repito, traes bendición para tu vida. Traes bendición para tu hogar, para tu matrimonio, porque todo lo que Dios hace es para bien. En Deuteronomio leemos, pongo delante de ustedes, Dios le dice a su pueblo de Israel a través de Moisés, pongo delante de ustedes la vida, el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. La bendición, si oyen mi palabra y la obedecen, si cumplen con mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, y la maldición, si no cumplen con mi palabra, si se apartan de mí, si endurecen su corazón. Hermanos, entonces es bien claro. Y este versículo nos dice esto, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos su palabra y que entendamos que sus mandamientos, que su palabra, todo es para nuestro bien, no es para nuestro mal, hermanos. Todo es para nuestro bien. Gloria al Señor. ¿Qué más dice su palabra? Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Hermanos, sin Cristo no podemos vencer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos vencer nada, ¿no? En 1 Juan capítulo 2, mire, versículo 15, Dios nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un tremendo peligro, hermano. Todavía estamos aquí en este mundo. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón al Señor, no nos vamos al cielo, seguimos en este mundo y seguimos rodeados de muchas tentaciones, como dice su palabra, muchos deseos. Nuestra naturaleza carnal está llena de esos deseos del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que nos vuelve orgullosos, soberbios. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Nos olvidamos muchas veces que somos hijos de Dios y le damos lugar a nuestra naturaleza carnal, y nuestra naturaleza carnal tiende más para el mundo. Y sin darnos cuenta, muchas de nuestras prioridades más están enfocadas en el mundo que en Dios. ¿Y qué me dice el Señor, hermano? ¿No? Para poder vencer al mundo, dice, todo el que es nacido de Dios. Recuerdo cuando Dios comenzó a tratar con mi vida, yo decía, quiero cambiar, voy a cambiar. A partir de mañana cambio. Pero Satanás sabe, hermanos, que no somos nacidos de Dios. Satanás nos conoce cuando tenemos a Dios y cuando no tenemos a Dios. Humanamente somos débiles. Nunca vamos a cambiar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa experiencia de decir, a partir de mañana cambio? Pero es mentira, no podemos cambiar. Solamente pude cambiar, hermanos, cuando abrí mi corazón a Cristo. Cuando hubo ese nuevo nacimiento en mi vida, como dice la alabanza, hubo un cambio en mi vida cuando a Cristo conocí. Solamente cuando Dios, por su gracia, me hizo nacer de nuevo. Y eso es lo que dice la palabra aquí. Usted y yo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo y tenemos esta bendición, esta palabra maravillosa. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de nuevo vence.
¿Qué significa esa palabra? Vence. Nos hace entender que hay una lucha, hermano. Hay una lucha. El mundo jala a nuestra carne y el Espíritu nos jala para hacer la voluntad de Dios. El mundo nos jala para hacer la voluntad del diablo, para satisfacer nuestra naturaleza carnal. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y nos atrae, como dice su palabra, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿Y dónde empiezan los deseos de los ojos? En todo lo que Satanás nos hace ver. Nos distrae, ¿no? Con películas, nos distrae con celular, nos distrae y nos atrae, nos seduce. Y no nos damos cuenta, hermanos, que ya estamos cayendo amando más el mundo. Y el Señor nos advierte, no ames el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Qué significa, hermanos? Si más nuestro corazón está puesto en el mundo, ya no tienes ganas de orar. Y si oras así a las justas, Señor, gracias por este día, por cumplir, por compromiso. No hay una verdadera oración, no hay una sinceridad en tu oración. Porque no se puede amar, dice la palabra, a dos señores. Estás contento cuando estás viendo tu película, tu novela, estás contento cuando estás escuchando, estás contento cuando estás enredado de repente en el mundo, pero ya no sientes satisfacción cuando te dicen vamos a orar, vamos al culto. Entonces, tenemos que reflexionar. Pero qué bendición tan grande que nos dice este versículo, ¿no? El que es nacido de Dios vence. Por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo y su palabra nos redarguye de pecado. Esta palabra maravillosa, por eso es que tenemos que mantener, hermanos, una continua comunión con Dios. ¿Por qué necesitamos una continua comunión con Dios? Leer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de su palabra, nos llenamos de la fe. Romanos 10:17 dice así, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué podemos salir victoriosos y vencer al mundo? Así termina este versículo 4. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué cosa es nuestra fe? Es creerle a Dios. ¿De qué tengo que creerle a Dios? De todo lo que me dice en su palabra. Y para saber lo que Él me dice en su palabra, tengo que leerla, hermanos. De día y de noche meditarás en Él. A través de la lectura, decíamos, ¿no? Al empezar nuestros estudios, la lectura me da conocimiento. La meditación me da entendimiento. A través de la meditación voy conociendo quién es Dios, cómo es Dios, todas las virtudes de Dios y toda la fidelidad de Dios, la fidelidad con Daniel, la fidelidad con Abraham. Recuerda, hermano, son ejemplos que están escritos en la que Dios es fiel a su palabra. Llevaron a la esposa de Abraham ante el faraón para que sea su mujer. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le puso una plaga y no la tocó. Tal vez Abraham se descuidó en su fe, pero Dios era fiel, cuidando su matrimonio. ¿Entiende, hermano? La fe de aquellos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Y qué le dice? ¿Qué dijo Dios? Si pasas por el fuego, no te quemarás porque yo estoy contigo. Por eso es importante, hermanos, fortalecer nuestra fe para poder vencer al mundo. Nuestra fe nos va a hacer conocer al Señor y conocer al Señor se va a incrementar nuestra confianza en Él. Y conocer al Señor va a hacer que lo amemos más. Y si amamos más al Señor, vamos a buscar agradar al Señor, hermanos. Y si queremos agradar al Señor, entonces no vamos a dejar que el mundo nos derrote. Así dice la palabra. Esta es nuestra victoria. ¿Entiende, hermano? Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Fortalezcamos, hermanos. Démosle tiempo al Señor.
Meditemos en su palabra. Busquemos conocer más a Dios. Nuestra fe se va a incrementar y al incrementarse nuestra fe vamos a querer agradar a Dios. Y el hecho de agradar a Dios nos va a hacer vencedores del mundo. Satanás, que es el príncipe de este mundo, seguirá, hermanos. Él no va a descansar en tentarnos, en seducirnos, en atraernos. Pero usted y yo, estando firmes en el Señor, podemos salir vencedores. Una de las alabanzas que se ha entonado dice: Jesucristo es nuestra fuerza en nuestra flaqueza. Es nuestra fuerza en nuestra flaqueza. Nuestro comandante es Jesucristo, dice la alabanza. Y uno de los renglones dice: Jesucristo es nuestra fuerza en nuestra flaqueza, por el Espíritu Santo, por su palabra, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecer nuestra relación con Dios, hermanos. Termina el versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Toda nuestra fe está fundada en Jesús. Amén, hermanos. Toda nuestra fe, amigo que nos estás escuchando, tal vez, ¿no? Que en algún momento vas a escuchar este mensaje, ¿no? No vas a poder salir victorioso si tu fe no está puesto en Dios a través de Cristo Jesús. Muchos dicen: yo creo en Dios, pero le pido a la Virgencita que me ayude. Yo creo en Dios, pero le pido a mi San Martincito, a mi Santa Rosita. Yo creo en Dios, pero le pido a tal santo. Por último, hasta le pedimos a palos, ¿no? Que le pido a la cruz y le pido a esto y le pido al otro. Hermanos, no vas a recibir ninguna respuesta. Dios no se mueve en religión, ni en tradición, ni en costumbres. La palabra de Dios nos dice bien claro: ¿quién es el que vence al mundo? Es el que cree en Jesucristo. Si tú buscas y dices que amas a Dios, Dios ha establecido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Debemos agradecer al Señor por Cristo Jesús. Debemos amar más a Jesús. Él es Dios. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Sin Jesús, nada. Por más que digamos que amamos a Dios, así dicen muchas personas: yo amo a Dios, pero ¿ya has aceptado a Jesucristo? Ah, no, todavía no. Entonces, no hay cambio, no hay fortaleza, no hay nada. Su vida sigue igual. En Cristo Jesús cambia todo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo que nos queda a nosotros como iglesia es mantenernos firmes. Amén. La alabanza que se ha entonado en esta tarde, el himno, dice: firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada, hermano. Que nada nos mueva de nuestra fe, de nuestra firmeza en Cristo Jesús. Cristo guarda siempre. Puedo en Él confiar. No me deja nunca. Puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no agradecer al Señor, hermanos? Hasta aquí se termina 2 meses de este nuevo año. Y el Señor nos sigue diciendo en su palabra: hijo, hija, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea su nombre. Vamos a orar al Señor, que Dios siga fortaleciéndonos, hermanos. 3 cosas importantes que vemos en estos versículos. Primero, que es necesario ser nacido de Dios. Segundo, que todo aquel que ha nacido de Dios debe obedecer a la palabra de Dios. Todo el que obedece a Dios,
Todo el que es nacido de Dios guarda los mandamientos, obedece a Dios. Amén. Tercero, que somos más que vencedores, que podemos vencer al mundo cuando nuestra fe se va incrementando. Dice, esta es nuestra victoria, nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Sigamos manteniendo una buena comunión con el Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias y luego pasaremos a la ceremonia de la Santa Cena. Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por la bendición de tener tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición de tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor. Nuestro guía, nuestro maestro. Señor, gracias. Tu palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda la verdad. Él les hablará de mí, dijo el Señor Jesús. Y somos llenos, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Señor bendito, gracias. Como iglesia, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a buscarte más, a conocerte más, a llenarnos más de tu palabra para poder vencer a este mundo, Señor. Necesitamos fortalecer más nuestra fe, nuestro amor a ti, Señor, porque esta es nuestra victoria, dice tu palabra, nuestra fe, Señor. Señor, ayúdanos a que nuestra fe crezca cada día más, Señor, que podamos conocerte más y que podamos disponer nuestro corazón para agradarte en todo, Padre Santo. Ayúdanos a ser obedientes. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque creemos que hemos nacido de nuevo. Creemos que somos tus hijos, Padre Santo. Pero necesitamos ser fortalecidos más y más, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por este alimento que es tu palabra. Como dice la alabanza, Señor, tengo hambre de ti. Señor, que con ese hambre podamos escudriñar tu palabra, Padre Santo. Palabra viva, palabra eficaz, palabra, Señor, fiel y verdadera, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor, hermano.